Bienvenidos a Micros de Entrevistas Podcast, un espacio creado entre el programa Historias de Viajes de Horacio Giapoconelli y quien les habla, Martín Almirón. Aquí charlaremos sobre patologías de la vida cotidiana y la forma más sencilla de ir tratándolas y de resolverlas. Te invito a que los escuches mientras haces otras cosas y muchas gracias por seguirme. ¿Dónde se habrá ido Martín? Hola. Sí, apareciste. ¿Dónde estabas? ¿Qué sé, Horacio? No sé dónde estaba. Estaba en otra dimensión. ¿Cómo estás? En otra dimensión. Bueno, de acuerdo. Antes que nada, mis felicitaciones y a todo el equipo de Historias de Viajes por el Día del Quiropráctico, ¿no? Muchas gracias. El día de ayer, El día de ayer. Muchas gracias, sí. La verdad que me gustaría mucho hablar de eso porque la historia de la quiropraxia es muy apasionante. Muy apasionante. Bueno, la historia de quiropraxia nosotros la hemos comentado muchas veces aquí en la radio, pero bien vale la pena recordarla. ¿Qué es ser quiropráctico? Vamos a empezar por ahí. No, ser quiropráctico es ser una persona tocada por la varita de Dios y destinado a hacer el bien a la gente. Es algo que realmente no se puede creer lo bien que te puede llegar a hacer tener una consulta con un quiropráctico que sepa lo que hace, por supuesto. La quiropraxia ¿Se diferencia del kinesiólogo? Sí, totalmente. Es una disciplina totalmente distinta y separada de la kinesiología y de la medicina. Lo que pasa que en este país los kinesiólogos optamos por especializarnos en quiropraxia porque está muy relacionado con el uso de las manos, ¿viste? Las manos, el masaje, la manipulación. El kinesiólogo, al tener esa ductilidad en el uso de las manos, hace que tenga esa afinidad por la terapia quiropráctica. Y bueno, claro, y está más que nada apuntada a kinesiólogos, pero cualquier persona puede hacer quiropraxia, cualquier médico, cualquier agente de salud puede hacer una especialidad en quiropraxia, un enfermero, un psicólogo, un fonoaudiólogo, cualquier persona. Pero en otros países la quiropraxia es una disciplina, una carrera, o sea, uno ingresa en la universidad para ser quiropráctico. Por ejemplo, en México los chicos salen de la escuela secundaria y entran en la universidad de quiropraxia, en la cual tienen que cumplir, son 6 semestres. O sea que son 3 años y un poquito más. 3 años y una práctica que es una práctica de honorem, que es como una devolución hacia el Estado por la formación que ellos han recibido. Es una práctica en centros comunitarios. Está buenísimo. Está bueno, sí. ¿Vos estuviste en un congreso una vez? Año 2018, sí. Año 2018, y ahí aprendí un montón de cosas de los mexicanos. Una experiencia inolvidable, según nos comentaba. Hermosísimo fue, hermosísimo. Bueno, ¿cuál es la historia de la quiropraxia en Argentina? En Argentina empieza de la mano de una persona que lo trajo directamente de Estados Unidos. A mí lo que me gusta contar cómo empezó la cosa en Estados Unidos. Claro, esa es la parte que a mí me encanta contar. Porque después acá en Argentina vino una persona, se adueñó y empezó a reproducirla, pero ya después, viste, como que fue cambiando y se fue empañando de otras cuestiones más políticas. Pero la quiropraxia pura, la de Estados Unidos, es la que nace un 18 de septiembre de 1895, de la mano de un médico canadiense que residía en Estados Unidos que se llamaba Daniel David Palmer, también conocido como D.D. Palmer por sus iniciales. Y Daniel David Palmer practicaba magnetismo y hacía algún tipo de terapia holística, así como algo muy general para sus pacientes. Se metía con el tema del tratamiento psicológico, médico, nutricional, y manipulaba la columna vertebral. Él era de la teoría de que si vos movías la columna vertebral, podías resolver cualquier problema que la persona tuviera en su organismo. Y una vez el conserje del consultorio, es como, digamos, como el portero del edificio donde él tenía el consultorio,
lo fue a consultar por un dolor que tenía en la espalda después de haber hecho un movimiento, un esfuerzo, ¿viste? Donde sintió que al hacer el esfuerzo le crujió la espalda, entre la espalda y el cuello, y quedó con cierta incomodidad. Pero al mismo tiempo, este señor, al haber hecho este esfuerzo, había quedado sordo. Entonces era como que le había llamado la atención a Didi Palmer y le manipuló una vértebra a la cual no solamente le sacó el dolor de la espalda, sino que le devolvió la audición. Esto que se cuenta como una, digamos, como una leyenda, algo de cierto debe tener, pero bueno, a partir de ahí se dio comienzo al estudio de las manipulaciones vertebrales y su relación con el resto del organismo. Entonces, algo debe tener. Yo en mi práctica profesional me encuentro con pacientes que tienen dificultad respiratoria por problemas asmáticos y después de una manipulación de la columna dorsal respiran mejor. Tengo pacientes que tienen trastornos gastrointestinales y después de una manipulación de la columna lumbar se sienten mejor. Hay pacientes con dolores de cabeza que uno analiza la posición del cuello y después de corregirlo no sienten más dolores de cabeza. Entonces algo de eso tiene que haber. ¿Viste? Ponemos en tela de juicio lo que hizo Didi Palmer en 1895, pero no podemos negar que al día de hoy la quiropraxia ha avanzado muchísimo a nivel científico y que deja muchos beneficios para la gente que recibe su práctica. Qué historia apasionante, ¿no? Falta la segunda parte. A ver. Vos sabés que Didi Palmer tuvo un hijo, un único hijo, que se llamaba Bartlett Joshua Palmer, por supuesto, también llamado como BJ, como el BJ, como el mono de... ¿Te acuerdas? Era viejísimo. ¿Te acuerdas de ese que era camionero que tenía? Él era BJ, no sé si te acordás. O yo soy más viejo que vos, no. Tocaba el claxón siempre. Ese, BJ. ¿Cómo se llamaba el mono de BJ? No me acuerdo. Bueno, no importa, no me acuerdo. El mono verde. El mono verde. ¿Quién está? Hay otro más viejo que yo. Está Gerardo. Hola, Gerardo, bueno. ¿cómo te va? El mono verde, es verdad. Hola. Bueno, el BJ Palmer, el hijo de Didi Palmer, también siguió los rumbos de la quiropraxia. Y él desarrolló escuelas de quiropraxia, desarrolló marketing en quiropraxia, él hacía radio. BJ hacía radio, había comprado una radio y le había puesto WOC, era Wonder of Chiropractic, las maravillas de la quiropraxia. Y eran 24 horas de radio hablando de quiropraxia, obviamente no él, sino otra gente. Y ahí comenzó a desarrollarlo a gran escala, porque no se llevaba bien con su padre, se llevaba bastante mal, porque él decía que la quiropraxia tenía un potencial que había que desarrollarlo y que el padre no lo estaba desarrollando. Bueno, de hecho, el padre, o sea, BJ empezó a darle cierto tinte científico, y empezó a hacer estudios e investigaciones y armó técnicas. Hubo una técnica que él le llamó hoyo en uno, como el golf, cuando vos pegás y en un solo golpe la metés en el hoyo en uno. Había una técnica que desarrolló BJ que le llamó hoyo en uno, hole in one. Y realmente era una técnica donde él trabajaba una sola vértebra del cuello y decía que cuando él la corregía te curaba absolutamente todos los males que vos tenías en el organismo. Obviamente había que apoyar científicamente eso, pero él sostenía eso. Sin embargo, el padre, Didi de Palmer, se quedó con su práctica no científica. Y así fue que le cayó la ley y fue preso. Mira. Un juez lo puso preso a Didi Palmer. Y el hijo no hizo absolutamente nada, el hijo siguió con su parte científica. Esto el año 1907, si no me equivoco, BJ habrá tenido 25 años y el padre, bueno, obviamente mucho más grande. Y vos sabés que el mismo juez que lo puso preso a BJ Palmer, a Didi Palmer, al padre, iba, lo visitaba y se hacía corregir la columna. ¡Un caradura! Total. Un tipo con doble moral, porque lo puso preso por ejercicio ilegal de la medicina, pero al mismo tiempo practicaba su medicina tras la reja. No, era algo
que no se podía creer. Vos tomalo como mito, realidad. A mí me encanta el tema de la leyenda y me encanta contarlo, porque realmente es algo que, digamos, que va... la quiropraxia va bordeando, viste, la cornisa de lo permitido y lo no permitido. Hay gente que no lo quiere porque piensa que es algo, es una pseudociencia, de que es riesgosa. Sin embargo, ¿cuántos años llevamos hablando de lo mismo? Sí, Ya estoy casi por cumplir 20 años haciendo quiropraxia y te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que no tuve un solo lesionado en toda mi carrera. Al contrario, un caudal de gente interminable que están hoy agradecidos. Hoy, por ejemplo, seguía recibiendo saludos de gente que me saludaba por el Día del Quiropráctico, y hay personas como, por ejemplo, Analía Patiño, que le dejo un beso gigante, que decía: tu terapia me cambió la vida. Mira. Y realmente eso es impagable, Horacio. Que la gente te agradezca por haberle cambiado la vida. Pues, o sea, no le cambió la vida al marido y se la cambié yo. Vos, a ver. Bueno, está bien. No quiero preguntar más, no, por favor. No, por supuesto que no, todo serio. La cosa. Bueno, me alegro mucho todo esto de haber recordado, porque mucha gente no lo sabe. A lo mejor habla de kinesiólogo y no sabe lo que es la quiropraxia, y por ahí asocia mal a kinesiología y no tiene en cuenta la quiropraxia, pero yo que la conozco, porque me la has explicado un montón de veces, sé que vale. Y te agradezco mucho de cómo se pueden solucionar tantos problemas que tienen que ver con el resto del cuerpo a partir de trabajar sobre la columna vertebral, por ejemplo. Sí, lo cual totalmente. No es nada ilógico, porque ahí está un poco la esencia, ¿no es cierto?, lo que es cada ser, ¿no? Sí, en sí, totalmente. Como ser biológico. Así que, Martín, gracias por estar con nosotros y por este recordatorio tan lindo del Día del Quiropráctico, comentando los orígenes y un poco apostando a la realidad y al futuro de esta disciplina en nuestra sociedad, que realmente vive tan contracturada permanentemente por un montón de razones, ¿no? Sí, nos sobran razones, nos sobran los motivos, decía Sabina. Horacio, te dejo un abrazo grande, muchísimas gracias por este espacio, como siempre, y bueno, cuando quieras seguimos charlando de las bondades de la quiropraxia. Pero va a ser un gusto siempre poder hacerlo con vos. Así que otro abrazo para vos y un saludo grande para toda tu familia. Hasta el sábado que viene. Gracias. Martina.